Feliz sábado, hermanos, una vez más. Agradecido con el Señor de nuevo por encontrarnos aquí. Bienvenidos también sean todos mis hermanos que nos miran a través de la pantalla de televisión y a través de los distintos medios a través del cual se transmite este mensaje. Antes de iniciar la oración, vamos a estudiar dos temas hoy de relevancia que tienen que ver con el Apocalipsis. Seguimos con la profecía, seguimos con la palabra profética más segura. Así que hoy seamos bendecidos por Dios al abrir el libro de la profecía, al abrir el libro de Apocalipsis, a estudiar algunas particularidades muy importantes que son muy determinantes a la hora de interpretar la profecía contenida en este libro. Así que vamos a pedir la bendición divina para iniciar estos estudios importantes. Amante Padre Celestial, infinitamente gracias en esta mañana por encontrarnos de nuevo en esta casa de adoración. Tú quieres verdaderos adoradores y hemos venido con esa intención de aprender el mensaje de salvación, el mensaje que tiene que ver con nuestra redención. Ayúdanos pues para que podamos ser apercibidos, podamos tener una mente clara, precisa para entender este mensaje. Gracias por todas las bendiciones espirituales y materiales que tú nos has dado durante nuestra vida y durante esta semana principalmente. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a iniciar, como les dije anteriormente. Ya hemos hablado de Apocalipsis muchas veces, muchas profecías, y vamos a hacer una recapitulación sobre eso. Pero vamos a enmarcarnos en el tema, en el nombre del tema, importancia del Apocalipsis. Vamos a ver. Y vamos a arrancar con un pasaje que siempre lo utilizamos cuando entramos en el camino de la profecía. Y es la segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 1, el versículo 19. Pienso que hasta de memoria, de tanto que lo hemos repetido este pasaje. Porque en la repetición vamos aprendiendo y vamos aprendiendo. Es un pasaje muy importante, muy determinante a la hora de iniciar un estudio profético. Y lo vamos a hacer de nuevo a esta hora, comenzando con este pasaje. Dice el pasaje, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La profecía es una antorcha, dice. La antorcha como una lámpara, como una linterna también, pudiéramos aplicarla en el tiempo actual. Una antorcha, una lámpara, una linterna, ¿cuál es el objetivo? Alumbrar. Entonces la profecía es un instrumento para alumbrar. ¿Para alumbrar qué? ¿Qué vamos a alumbrar? Un lugar oscuro, no un lugar claro, oscuridad. Y la profecía nos alumbra en estos momentos, en este tiempo, la oscuridad que hay en el mundo. Y la profecía es la que nos da las señales, ¿verdad? Que son marcadas por el cual debemos transitar nosotros como pueblo. Si no tuviéramos la profecía, dice Proverbios 29, 18, si la iglesia no tuviera profecía, andaría como a oscura, andaría a la deriva, andaría sin rumbo. Entonces es necesario que la profecía nos da el rumbo hacia dónde nos dirigimos. Por medio de la profecía nosotros sabemos hoy hasta a dónde nos dirigimos. Por medio de la profecía encontramos que nos dirigimos hacia el reino de los cielos y después hacia una nueva tierra. O sea, la profecía nos dirige a los nuevos cielos y a la nueva tierra. Entonces la profecía es una antorcha perfecta, ¿verdad? Bien. Y aquí lo decíamos en el estudio somos llamados al estudio de la profecía. Ya mencionaba ese pasaje, que sin profecía el pueblo se va a desenfrenar.
Y en Eventos de los Últimos Días nos ayuda a comprender estos pasajes que hemos estudiado en la página 16 en el original y en la página electrónica la 17. Dice, hoy en día, hay un día que Dios ha designado para la conclusión de la historia de este mundo. Hay un día que Dios ha designado para cuando todo termine, finalice, un día. Y dice que la profecía se está cumpliendo rápidamente. Nos va señalando ese día, por eso dice que es la antorcha. Nos va iluminando para ese día, es la antorcha. Debiera decirse mucho más sobre estos temas tremendamente importantes. Debiera decirse, dice, mucho más. Quiere decir que muy poco se dice. ¿Ve? Y repito dos palabras, debiera decirse mucho, mucho más. Me había fijado en eso, figúrese. Mucho, mucho más. ¿Por qué dirá eso mucho, mucho más? Porque se dice muy poco de la profecía. Y si se habla de profecía, se habla de una manera incorrecta. Y se ocupan métodos que el diablo, hoy vamos a darnos cuenta en el segundo tema, métodos que el diablo ha ideado para interpretar la profecía y llevarlo por el camino incorrecto, ¿verdad? Dice, está cercano el día cuando el destino de la alma se decidirá para siempre. Está cercano, dice. Y en el mismo libro de Eventos de los Últimos Días, en las mismas páginas, dice, debían realizarse grandes esfuerzos. Allá dice mucho, mucho más. Y aquí dice, debían realizarse grandes esfuerzos para mantener este tema ante la gente. ¿Cuánto esfuerzo debemos de hacer para mantener el tema profético ante la gente? Grandes. No dice esfuerzo, como allá no decía mucho. Decía muchos y muchos. Aquí dice grandes esfuerzos para mantener este tema ante la gente. Y dice después, el hecho solemne de que el día del Señor vendrá repentina, inesperadamente, debe mantenerse. ¿Ante quiénes? No solo ante la gente del mundo. El tema de la profecía no solo ante la gente del mundo, porque ellos no saben, sino ante quién. También ante nuestras propias iglesias, que es lo que estamos haciendo aquí ahora esta mañana. La profecía hay que predicarla ¿dónde? En la iglesia, ¿dónde más? En el mundo. En la iglesia y en el mundo. Para que la iglesia despierte y la iglesia predique esa profecía al mundo. ¿Estamos de acuerdo? Que ninguna interpretación de la profecía le robe a usted, a cada uno de nosotros, la convicción del conocimiento de los acontecimientos que muestran que este gran evento está cercano, que es el evento de la segunda venida de Jesús. Sigamos. Dice en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 323, pero traído del mismo libro. Eventos, los últimos días, las mismas páginas. 116, en la página original, la página 117, la electrónica que aparece, ¿verdad? Que usan las computadoras, no sé si los teléfonos va con lo mismo. Alcen la voz los centinelas ahora. Ahora. ¿Qué año estamos ahora? 2023. ¿Cuándo van a alzar la voz los centinelas? Ahora, en el año 2023, ahorita, en este mes. Y den el mensaje que es verdad presente para este tiempo. Mensaje verdad presente para este tiempo, no un mensaje cualquiera. Está diciendo aquí, la profeta dice que demos el mensaje verdad presente en este año 2023. Hay otra cita que dice ella que no perdamos tiempo en cuestiones laterales, dice, saca una cita de ella, en cuestiones laterales que desvían la mente de la atención del mensaje que se tiene que predicar ahora. Y dice aquí, mostremos a la gente dónde estamos en la historia profética. Mostremos a la gente lo que está ocurriendo hoy, todos los eventos relacionados a lo que está ocurriendo hoy, todos esos eventos, tengo que relacionarlos con lo que está escrito en la profecía. Y decir,
aquí estamos. ¿En qué versículo de Mateo 24 estamos? ¿En qué versículo de Apocalipsis 13 estamos? ¿En qué versículo de Apocalipsis 14 estamos? Eso es lo que tenemos que saber, dar razón nosotros como adventistas del séptimo día. A la gente y entre nosotros mismos. ¿Ve? Tenemos que saber a dónde estamos, porque si no, la profecía es una brújula, es una antorcha. La antorcha me va iluminando el camino. Si por un momento la antorcha se apaga, ¿qué pasa? Tropezamos, nos perdemos. Sin la profecía no vamos a saber a dónde estamos, a dónde vamos. Ley dominical, ¿dónde? ¿Cuándo? El tiempo de angustia, no nos diéramos cuenta. Andaríamos a ciegas, a ciegas. Importante esto. Bien, hemos dicho en muchos temas, pues hemos estudiado muchos temas proféticos y hemos dicho de que los libros prominentes para el estudio son prominentemente proféticos, son el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis y el capítulo 24 de Mateo. Hay parte de las profecías apocalípticas en otros libros, como en el libro de Apocalipsis, tiene una parte apocalíptica, en los libros de los profetas menores, y Ezequiel y otros libros, pero es menos. Pero estos, por excelencia, estos libros presentan una gran apocalíptica, o sea, gran estudio de las profecías. Una apocalíptica bien definida estos libros, tanto Daniel como Apocalipsis mismo, que lleva su nombre. Daniel es un libro apocalíptico, para que ustedes sepan. Es un libro apocalíptico, Daniel. Y el libro de Apocalipsis, como su nombre lo dice, es un libro apocalíptico también. Y el capítulo 24 de Mateo también es un libro apocalíptico, porque tiene que ver con eventos finales. Así que no solo llamémosle Apocalipsis, lo apocalíptico, lo que está contenido solo en el Apocalipsis. No, hay partes apocalípticas que están contenidas en otros libros. Pero por excelencia, estos son los libros apocalípticos. Hay un capítulo en Testimonios para los ministros, para nosotros los adventistas, los que tienen ese libro. Y en ese libro hay un capítulo que se llama, así le puse el título, El estudio de los libros de Daniel y Apocalipsis. Así se llama, los que tienen, está como en la página 100 y pico, esta es la 112, por ahí anda. Por esa página, por ahí un poquito antes posible, por ahí, el comienzo. Y dice ahí, en la página 112, Testimonios para los ministros, los que tienen ese libro, se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios. Habla de la palabra de Dios. Como decíamos anoche en la meditación, hay que estudiar la palabra de Dios. Pero, aquí hace un énfasis. Pero, ¿cuál parte especialmente? Esto ya lo sabemos, lo hemos estudiado, pero estamos en el tema lo estamos introduciendo. Especialmente Daniel y Apocalipsis deben de recibir atención como nunca antes en la historia de nuestra obra. Como nunca antes hoy Daniel y Apocalipsis tienen que recibir, dice, atención hoy. Y en el mismo libro, nada más que ahora en la página 117, ¿qué es lo que dice? Ha de proclamarse un mensaje que despierte a las iglesias. ¿Cuál es el mensaje que va a despertar a las iglesias? El mensaje profético contenido en esos libros es el que va a despertar a las iglesias. ¿Ya me entienden? Estamos hablando de las iglesias nuestras. Ha de hacerse todo esfuerzo para dar la luz, no solo a nuestro pueblo, sino al mundo. Miremos bien lo que dice, parecido a lo que decía la cita anterior. Se me ha instruido en el sentido de que las profecías de Daniel y Apocalipsis deben imprimirse en libros pequeños, con las explicaciones necesarias, y deben enviarse al mundo entero. Óigase bien, como adventista el séptimo día, enviarse al mundo entero las profecías contenidas en estos libros. Nuestros mismos hermanos, oiga bien, en la iglesia, necesitan que se les presente la luz con más claridad. Nuestros mismos hermanos adventistas necesitan que se les presente la luz de estos libros, de esta profecía,
con más claridad, porque no se presentan con mucha claridad. Eso lo está diciendo la profeta en la misma página. Quiere decir que como adventistas no hemos cumplido con el cometido de dar la voz al sonido certero de la trompeta. Porque si ella está diciendo esto, que nuestros hermanos necesitan mucho, que se le explique con claridad y con detalle esta profecía. Muy bien, vamos a Apocalipsis, que es la parte del tema nuestro hoy, esta mañana. Los dos temas. Siempre en eventos de los últimos días, ahí aparece página 15 y la página 16. Pronto se cumplirán las predicciones incumplidas del libro de Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis ahora. Pronto. Ahora el pueblo de Dios debe estudiar con diligencia esta profecía y entenderla claramente. ¿Qué tenemos que entender claramente? El Apocalipsis. ¿Estudiarla cómo? Con diligencia. Si no la estudiamos con diligencia, no la vamos a entender nunca. ¿Qué cosa es con diligencia? Con detalle. Detallito de la profecía tengo que aprendérmelo, saberlo. Detalles de fecha, detalles de palabra. Esos detalles son importantes para la profecía, para que nos ubiquemos en el tiempo en que estamos, como decía la otra cita. Si nosotros no estudiamos diligentemente el Apocalipsis, lo estudiamos así, de una manera general, de una manera superficial, no va a servir para nada, porque no vamos a dar el mensaje con claridad, como decíamos anoche. ¿Verdad? Y dice, no encubre la verdad, el Apocalipsis, nos advierte con claridad diciéndonos que lo que sucederá en el futuro. En Palabras de Vida trae esto, en la página 103, siempre en eventos los últimos días están las páginas. 15 y 16, ya lo he explicado, la primera página es original, la segunda página es electrónica. El último libro del Nuevo Testamento, ¿cuál es? Apocalipsis. ¿Y qué dice este extracto, esta pequeña citita, estas letritas? Está lleno de ¿qué? El Apocalipsis. De verdades que necesitamos entender. Lleno de verdades que el pueblo de Dios necesita entender como adventista el séptimo día. Necesitamos entender, está lleno el Apocalipsis, está repleto de verdades que necesitamos entender nosotros como adventistas. Quiere decir que hay verdades que no las entendemos todavía como adventistas. Y por eso nos manda a que las escudriñemos con diligencia. ¿Para qué? Para que la entendamos claramente. ¿Entiende? ¿Entendemos? Testimonio para los ministros, volviéndome de nuevo al capítulo que habíamos dicho, ¿verdad? En la página 113. Siempre hablando en el contexto del Apocalipsis, de eso entramos ya entramos al Apocalipsis. Ya no salimos de general de Daniel, de la profecía, estamos con el Apocalipsis ahora centrado. El libro de Apocalipsis se inicia con una orden a entender la instrucción que contiene. Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee los que oyen las palabras de esta profecía. Ella lo cita. Declara a Dios, dice ella. Y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. La profeta cita Apocalipsis 1:3. Y da tal explicación ella. Cuando como pueblo comprendemos lo que significa este libro para nosotros, qué importante esto, cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro para nosotros, se verá entre nosotros un gran reavivamiento. Y dice después, no entendemos plenamente las lecciones que enseña, a pesar del mandato que nos fue dado de escudriñarlo, que lo hemos venido diciendo, y de estudiarlo. ¿Qué va a producir el libro de Apocalipsis si lo entendemos? Si lo entendemos, si no lo entendemos no hay reavivamiento. Va a producir un reavivamiento. ¿Saben ustedes lo que produce la profecía? Un reavivamiento. Y el reavivamiento me va a llevar a una reforma. A una reforma. ¿Ya me entiende? Entonces el Apocalipsis nos va a ayudar a eso. Si lo estudiamos diligentemente, si lo entendemos claramente.
Dice además que es una bendición. Testimonio para los ministros, página 114 también dice eso. El Señor bendecirá, y la Biblia lo dice. Lo acabamos de ver en el texto, ¿verdad? Pero después lo vamos a mencionar. El Señor dice que va a bendecir ¿a quiénes? A todos los que con humildad, aquí está claro esto, a todos los que con humildad y mansedumbre traten de comprender lo que se revela en el Apocalipsis. Este libro presenta en forma tan vívida escenas de inmortalidad y está tan lleno de gloria que todos los que lo lean, dos cosas, los que lo lean y escudriñen con fervor recibirán la bendición prometida. ¿Quiénes van a recibir la bendición prometida? Los que lo lean y lo escudriñen con fervor. Y ahí ella habla las palabras del texto, que estamos en mención 1:3. Aquí habla de la bendición. Ella habla acá de hablar de la bendición, leámoslo en la Biblia. Leámoslo en la Biblia porque aquí está hablando de la bendición. Una bendición, dice, ¿a quién se les promete? Apocalipsis 1:3 dice, al que lee, al que oye y guarda, no lo leo literal, las cosas que están escritas en el Apocalipsis. Está hablando del Apocalipsis. ¿Por qué dice? Porque el tiempo está cerca. Ahora la pregunta es, ¿a quiénes promete Dios una bendición especial en Apocalipsis? Ya lo dijimos. A los que lo leen, los que lo oyen y los que lo guardan. ¿Y cómo es eso de guardar? Vamos a verlo. Aquí dice que hay una bendición especial para los que lo oyen, la congregación. Con oírlo hay una bendición. Con leerlo hay una bendición y oírlo. Los dos. Con que lo oiga, que me lo prediquen, con que lo lea por mí mismo, hay una bendición. Pero hay una bendición más grande, el que cumple esas palabras del Apocalipsis, el que lo guarda, el Apocalipsis. Y esa es la bendición más completa. Guardar el mensaje del Apocalipsis es una bendición más completa y se repite esta misma bendición en el Apocalipsis 22:7. Ahora la pregunta es, ¿qué significa guardar? Ya lo expliqué. Ser hacedor de la palabra, cumplir, ser hacedor de lo que Dios nos ha dado por medio del Apocalipsis, entenderlo claramente y predicarlo, enseñarlo, predicarnos, a eso Dios nos ha mandado. Y dice que el que dice que Él le conoce y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en Él. Entonces es importante estos pasajes, lo mismo que Mateo 7:21 cuando dice que al reino de los cielos vamos a entrar solo los que hagan la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Y la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos en el contexto de Apocalipsis, ¿cuál es? En que lo estudiemos, en que lo entendamos claramente y en que lo enseñemos claramente. Esa es la voluntad de nuestro Padre según el estudio de esta mañana, aplicado al Apocalipsis. Esa es la voluntad, que seamos cumplidores de esa palabra apocalíptica en nuestras vidas y la llevemos a otros. Muy bien, vamos a dar algunos detallitos de los temas, más o menos, de las cosas que hemos estudiado hasta hoy de Apocalipsis, aquí en esta iglesia, aquí en este mensaje de Pilares de la Verdad, ¿verdad? Y ahorita casualmente acabamos de terminar hace muy poco una serie que se llamaban, tal vez la recuerdan mis hermanos que miran, las 7 promesas del Apocalipsis. Fue una serie de mucha bendición y sé que a muchos les agradó esta serie, ¿verdad? Muchos se beneficiaron con esta serie, las 7 promesas del Apocalipsis, registrada, ¿verdad?, en los primeros capítulos del mismo libro. También miramos las 7 bienaventuranzas que están distribuidas y diseminadas por todo el libro,
Desde el capítulo 1, el capítulo 14 hay bienaventuranza, el capítulo 16, en el capítulo 19, en el capítulo 20, en el capítulo 22, ahí hay bienaventuranza. También nosotros hicimos estudios sobre eso y creo que fuimos bendecidos porque dice que es una bendición oír esto. Quiere decir que los que lo oímos, los que lo leímos, recibimos esa bendición grande de escuchar, leer y estudiar este tema importante. Muy bien. ¿Qué más hemos estudiado? Apocalipsis 12. Hemos estudiado mucho Apocalipsis 12, que aparece el conflicto entre la mujer y el dragón. Apocalipsis 12. Y que también ahí está la etapa de la iglesia a lo largo de la historia, las distintas etapas de la iglesia a lo largo de la historia hasta llegar hasta hoy, al último remanente, que culmina con Apocalipsis 12, 17, pasaje que hemos estudiado con muchos detalles. Apocalipsis 13 ni se diga, hay temas específicos sobre Apocalipsis 13, por ejemplo, los invito a los que miran que busquen el tema que se llama las dos bestias amigas, pero también aparece en otros estudios Apocalipsis 13, ¿verdad? Estamos hablando de Apocalipsis 13, las dos bestias de Apocalipsis 13, la bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra. Ya las hemos estudiado eso. Del mensaje de los tres ángeles hemos hablado ampliamente, mucho. Casi todo el capítulo hemos estudiado de Apocalipsis 14. O sea, tenemos bastante estudio sobre eso. De las plagas, ya lo hemos hecho en campaña también, la copa de la ira de Dios, las 7 plagas postreras, dice, de Apocalipsis 16, también ha sido cuestión de estudio. Hace poco estudiábamos todavía también, hace semanas, Apocalipsis 17, bastante, lo que es la gran ramera, la madre de la ramera, las hijas. Estudiábamos, encontrábamos ahí el nuevo orden mundial, encontrábamos ahí también lo que es el ecumenismo. Todo eso lo hicimos el estudio ajustándolo, la profecía ajustando a su cumplimiento de los eventos que se están desarrollando hoy. Y lo mismo Apocalipsis 18, hemos hablado de la caída de Babilonia, ¿verdad? De la caída de Babilonia registrada en Apocalipsis 18 y su condenación. Y Apocalipsis 19, tuvimos temas sobre la segunda venida de Jesús. Apocalipsis 19 habla sobre eso, ¿verdad? De la segunda venida de Jesús. Apocalipsis 20 hemos tenido temas especiales sobre el milenio, hemos tenido temas especiales sobre el juicio final, el juicio de lo que está registrado ahí, el juicio de los impíos, la destrucción de los impíos, que es el juicio ejecutivo, la tercera etapa del juicio. Y los cielos nuevos, la nueva tierra, Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22 también han sido objetos de estudio. Muy bien. Una vez que ya hicimos un recorrido así superficial de lo que hemos estudiado, tenemos que saber, ahora vamos a ver algunas particularidades del libro que necesitamos saber. Necesitamos entender muchas cosas del libro del Apocalipsis, cómo se debe de estudiar. Lo primero que tenemos que partir es quién escribió el libro del Apocalipsis. Todo el mundo podemos decir que es Juan, pero hoy, en la actualidad, hay muchos eruditos que cuestionan, óigase bien este dato, que Juan, el apóstol, escribió el Apocalipsis y lo cuestionan. Y presentan algunos argumentos. Uno de los argumentos que presentan es que dice que el lenguaje, la forma lingüística y la gramática con que se escribieron los dos libros difiere, no puede ser el mismo autor, dicen ellos. Hay una gran diferencia entre el escrito del Apocalipsis y los escritos de Juan, tanto registrados en el Evangelio como en las cartas. Entonces ellos argumentan que hay una diferencia de lenguaje entre los dos libros y no pudieron haber sido escritos por la misma persona. Ahora la pregunta, ¿será cierto eso? Pues no, porque la Biblia es muy clara. La Biblia presenta muchas evidencias de que Juan, el apóstol Juan, no Juan el Bautista, ¿verdad? Para que no, el apóstol Juan fue el que escribió el Apocalipsis. Hay muchas evidencias bíblicas, pero no solo bíblicas. Hay evidencia histórica
como la de los primeros padres de la iglesia, o sea, lo que le llamamos la era patrística. Los primeros padres de la iglesia, ellos dicen que el autor del Apocalipsis fue el apóstol Juan. Vamos a mirar algunas evidencias bíblicas en este estudio, breve, ¿verdad? Y algunas evidencias de los padres de la iglesia, los primeros principalmente. En Apocalipsis 1, desde el comienzo, no tenemos por qué tener dudas. Nosotros como estudiosos de la Biblia, no tenemos por qué tener dudas de que el apóstol Juan fue el que escribió el Apocalipsis. Desde el comienzo, desde el primer capítulo, desde el primer pasaje, ahí habla en el primer capítulo, Juan se identifica como la persona que escribió el libro de Apocalipsis. Miremos el versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio, oiga bien, para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel, ¿a quién? A su siervo Juan. Pero alguien dice, me quedo en el primer pasaje, ese pudo ser otro Juan. ¿Por qué alegan que es otro Juan? Puede ser otro Juan. Ahí no me está diciendo nada. Vamos al pasaje 2. Juan, cuando le envía el mensaje a las iglesias, Juan, no voy a leer el pasaje. Juan dice que le envía el mensaje a las iglesias. Pero vamos al 9. Al 9 sí ya Juan se incluye. Y dice, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe en la tribulación. Juan se incluye como participante de esa tribulación que estaban pasando los cristianos de ese tiempo. No puede ser otro Juan, tiene que ser el mismo Juan. Ahí mismo él se incluye y habla de la isla de Patmos, pues, y esa parte que está en rojo es la parte importante. Pero ese es en el inicio. En el cierre del libro, mire Juan cómo cierra también. Tengamos bien estos argumentos, hermanos, porque pueden haber una persona ahí que me puede decir que es como el libro de Daniel, estudiamos la otra vez. En Daniel los preteristas dicen que Daniel no escribió Daniel, estudiamos la otra vez, recuerden, hicimos unos estudios bastante profundos sobre eso y demostramos esa vez con las evidencias bíblicas e históricas que Daniel escribió el libro de Daniel. Aquí lo mismo Juan. Y aquí en el capítulo 21, versículo 2 dice, y yo Juan vi la santa ciudad, yo Juan. Y dice en el 22:8, en lo último, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las cosas escritas en el Apocalipsis, que reveladas en el Apocalipsis. Entonces Juan fue el que escribió el libro de Apocalipsis demostrado con la Biblia. Miremos el testimonio de los primeros padres de la iglesia. Justino Mártir, uno de los primeros padres de la iglesia. Aproximadamente en el año 153 después de Cristo, tenían como 53 años después que murió Juan, el último apóstol. Poquito, no tenía mucho. ¿Qué dijo Justino? Además hubo entre nosotros en la iglesia un varón de nombre Juan, en la iglesia está hablando. Uno de los apóstoles de Cristo, óigase bien, uno de los apóstoles de Cristo, el cual profetizó en el Apocalipsis, digamos, que le fue hecha, profetizó, él está diciendo ahí categóricamente que Juan fue el que escribió el libro de Apocalipsis. Este personaje que voy a mencionar, Policarpo, este Policarpo fue discípulo de Juan, la historia lo dice. Policarpo fue un obispo de Esmirna, dice, muerto en el año 155. Fue un discípulo inmediato de Juan, el apóstol Juan. Entonces Policarpo conoció a Juan, él lo conoció. Y este Policarpo dice en su epístola, que lo que él escribió, que el Apocalipsis fue divinamente inspirado. Y dice un famoso padre de la iglesia, Irineo de Lyon, en el año 190, en su obra Contra herejía, en el libro 4, el capítulo 20, el verso 11, ahí está la fuente. Y dice Irineo de Lyon, famoso, Irineo es uno de los padres famosos de la iglesia, de los primeros, identifica, dice este escrito, al autor del Apocalipsis con el apóstol Juan. En el resto del siglo II y en la primera mitad del siglo III, consideraron al Apocalipsis como una obra del apóstol Juan, dice en ese tiempo. ¿Quiénes fueron? Otros padres de la iglesia, como quienes, Clemente de Alejandría, famoso, Tertuliano,
Orígenes llegaron a escribir comentarios sobre el Apocalipsis, afirmando enfáticamente que esta obra fue escrita por Juan. Varios padres de la iglesia primero dijeron, Juan fue el que le escribió. Ahora los eruditos modernos salen diciendo que no fue Juan. Mire cómo es el diablo. ¿Qué podemos ver en el Apocalipsis? Hay una cadena de revelación. Volvamos al libro. En el capítulo 1, volvamos, y dice en el verso 1 y 4, lo vamos a leer y unir estas dos ideas. El verso 1 y 4, vamos a unir esas dos ideas y vamos a ver en esos dos pasajes que allá está la cadena de revelación de dónde viene el Apocalipsis, su origen y hasta dónde llega. Y dice el versículo 1, la revelación de Jesucristo. Primero, fijemos bien las personas que intervienen aquí. La revelación, los personajes. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Si menciona a Jesucristo, ¿quién es Dios que aparece ahí? ¿Quién es Dios? El Padre. En la persona del Padre, la deidad en la persona del Padre. La revelación de Jesucristo que Dios le dio, digamos que el Padre le dio, pues, para que lo entendamos, para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, en este primer pasaje vemos una cadena de revelación que viene del Padre al Hijo Jesucristo, al ángel y a Juan, 4. Pero el versículo 4 nos ayuda hasta dónde llega esa revelación. Y dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Entonces, la cadena de revelación, ¿cómo iría? El Padre, Jesús, el ángel, Juan y la iglesia, que es el final, donde llega el mensaje. Mire cómo viene el mensaje. La cadena de revelación, cómo viene el mensaje, hasta dónde va a parar. Miremoslo gráficamente. El proceso de revelación, miremoslo de una manera gráfica. Dios el Padre, Jesucristo, el ángel, el profeta y sus siervos son el pueblo de Dios o su iglesia. El libro estas profecías del libro del Apocalipsis vienen directamente de Dios, quiere decir que tienen la firma de ¿quién? Del cielo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. El mensaje del Apocalipsis viene de Cristo. Claro que viene del Padre, pero hablemos en la persona de Cristo, se centra. No dice el testigo fiel y verdadero. Recordemos que Cristo es la persona aquí como hombre representa al Padre. Entonces tenemos que ver que Cristo fue el que le dio ese mensaje a Juan, proveniente de Dios. La Biblia entera es una revelación, dice, miremos lo que dice el comentario bíblico adventista. Elena White lo dice, más bien, manuscrito 29 de 1905, está en el comentario, tomo 7, página 965, es revelado esto. Lo que acabamos de ver bíblicamente, miremos lo que dice la profeta. La Biblia entera es una revelación, estamos de acuerdo. El apóstol Pedro habla sobre eso, que es una revelación, la Biblia entera. Pues toda la revelación a los hombres viene mediante Cristo, lo que venimos diciendo, y se centra en Él. En el Antiguo Testamento así era. Jesús era en el Antiguo Testamento. Recordemos el que conducía al pueblo de Israel. ¿Es así o no es así? Jesús era. Dios nos ha hablado mediante su Hijo. Dice, ¿qué libro, qué carta dice eso? La carta de Hebreos, ¿verdad? Dios nos ha hablado mediante su Hijo, a quien pertenecemos por creación y redención. Cristo vino a Juan, el Apocalipsis, oigamos bien, quien se encontraba exiliado en la isla de Patmos. ¿Para qué vino? Para darle la verdad para estos últimos días, eso vino. Para mostrarle lo que en breve acontecería. ¿Y qué más dice? Cristo Jesús es el gran garante de la revelación divina de este libro. De toda la Biblia, pero de este libro hablemos especialmente. Es mediante Él como tenemos un conocimiento de lo que hemos de esperar en las escenas finales de la historia terrenal, o sea, la profecía. Dios le dio esta revelación a Cristo y Cristo comunicó la misma a Juan. Vamos al libro, a la palabra, ¿qué significa Apocalipsis? Apocalipsis viene de la palabra griega, aparece Apocalipsis. Esta palabra significa revelación y se refiere a algo
que se deja al descubierto. Apocalipsis, ¿qué cosa es? Algo descubierto. Es algo, Apocalipsis es algo que no es escondido, es algo descubierto, algo revelado. Y esta palabra contradice lo que muchos dicen. Muchos hermanos de otras denominaciones, de otras iglesias, dicen que Apocalipsis es un libro sellado. Pero el Apocalipsis no es un libro sellado. Su nombre no dijera, el libro quiere decir, Apocalipsis quiere decir algo descubierto. Algo descubierto, entonces no puede ser sellado. Si su nombre dice algo descubierto, no puede ser sellado. Porque el mismo Señor dice, reveló a Juan los misterios. A Juan le fue revelando los misterios que estaban contenidos en ese libro. ¿Y su propósito cuál es? Que esos misterios, una vez que se los reveló a Juan, y Juan nos los reveló, nos revela a nosotros, dice, los estudiemos, están abiertos para que los estudiemos todos. Así es lo que está diciendo. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles inspirados, página 466. En el Apocalipsis están reveladas las cosas profundas de Dios. Conocemos esta cita. ¿Qué están reveladas en el Apocalipsis? Las cosas profundas de Dios. El nombre mismo que fue dado a sus páginas inspiradas, el Apocalipsis o Apocalipsis, contradice la afirmación de que es un libro sellado como mucha gente dice. ¿Ve? Una Apocalipsis es algo revelado. El Señor mismo reveló a sus siervos los misterios contenidos en dicho libro, y es su propósito que estén abiertos al estudio de todos, dice la profeta. Testimonio para la iglesia, no en español. Esta página la tomé de un lugar, pero está en inglés. Hay que ver en qué página aparece en español. El Señor reveló a Juan los temas que Él consideró necesarios para su pueblo en los últimos días. ¿A dónde? En el Apocalipsis reveló a Juan los temas importantes que necesitamos conocer para estos días. Quienes desean ser colaboradores con nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, los que querramos ser colaboradores de Jesús, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que mostrar un interés profundo, oiga bien, un interés profundo en las verdades de este libro. Me paro ahí. ¿Qué quiere decir esto? Todos somos llamados a ser colaboradores de Dios, es así dice la Biblia, ¿no? Colaboradores porque tenemos que vivir el mensaje y presentar el mensaje. Pues si nosotros somos llamados a ser colaboradores de Dios como cristianos, tenemos que mostrar, dice, no lo digo yo, lo dice el escrito, un interés profundo en las verdades contenidas en el libro de Apocalipsis. Por eso nos manda que lo estudiemos diligentemente para entenderlo claramente y explicarlo claramente. Y ahí aparece citando ella un pasaje. Los mensajes solemnes que han sido dados en su orden en el Apocalipsis han de ocupar el primer lugar en las mentes del pueblo de Dios. ¿Cuál es el pueblo de Dios? En la mente de los adventistas tiene que ocupar el Apocalipsis el primer lugar. En la mente de los adventistas. Eso es una preocupación seria porque nuestra mente no está centrada casi en eso. Ninguna otra cosa debe permitirse absorber la atención. Que no nos absorba el mundo, que no nos absorba los afanes, que no nos absorba la tecnología, que no nos absorba nada. De desviarnos del estudio del Apocalipsis. Bien. Hay algo que tenemos que ver con mucha irrelevancia e importancia. De que Jesús es el centro del Apocalipsis. Porque alguien dice, Apocalipsis es un libro que no tiene que ver nada con santificación, que hay que estudiar mejor la santificación, que es justificación por la fe. Apocalipsis es justificación por la fe también. El mensaje de los 3 ángeles no está en Apocalipsis, y no es el mensaje de la justificación por la fe. ¿Quién es el centro del Apocalipsis? Apocalipsis es un libro cristocéntrico. Cristocéntrico. Ahí es Jesús, el testigo fiel es Jesús. El león de la tribu de Judá es Jesús, el que abre el rollo de los rollos, los sellos. Es Jesús. El que anda en medio de los 7 candeleros en el capítulo 1 es Jesús, que quiere decir que está en medio de su pueblo conduciendo a su iglesia. Cristo es el centro de toda la Escritura, pero principalmente aquí del Apocalipsis, el cual lo estamos enmarcando hoy.
Entonces no vengamos a decir, Apocalipsis es un libro muy aburrido, muy difícil. No, si Jesús está ahí, Jesús es el centro, tenemos que preocuparnos. Por eso me voy a regresar a la cita anterior un poquito. Y dice que por eso es que dice que tenemos que mostrar un profundo interés de las verdades de este libro, porque son cristocéntricas. No podemos estudiar el Apocalipsis sin ver a Jesús en el Apocalipsis. Tenemos que ver a Jesús, que Jesús es el que nos está guiando. Vamos a continuar porque me voy adelantando. Aquí lo vemos. En el capítulo 1, en la visión que aparece ahí, el capítulo 1, vamos a verlo aquí en la Biblia. En el capítulo 1, ahí habla en el versículo 9, 10, que él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ya saben ustedes que el Apocalipsis fue revelado en el día sábado, ¿verdad? Lo dice la Biblia, el Espíritu lo decía. Y dice en el versículo 12, habla Juan del capítulo 1, que lo vio a Jesús del 12, el 13, el 14, y sigue describiendo, no lo voy a leer, que ahí miró a Jesús en medio de los candeleros, uno como el Hijo del Hombre. No lo voy a leer literal por el tiempo. Y ahí dice que Jesús lo describe, él lo describe, y dice algo más, que hay una parte donde dice, espera un poquito, donde dice que están los 7 candeleros. Aquí tenía el versículo 16, tenía en su diestra 7 estrellas. Eso es importante. Jesús en medio de su pueblo. Los 7 candeleros son las 7 iglesias. Y las 7 estrellas son sus mensajeros, sus siervos. Quiere decir que Jesús está en medio de su pueblo, hoy. Hoy, como les fue revelado a Juan, está en medio de su pueblo. Él sostiene a los mensajeros hoy. Por eso Jesús es el centro del Apocalipsis, porque está en medio de su pueblo. Y hay un pasaje en Isaías 46:11. Dice que Jehová, ese pasaje dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Y eso es verdad, porque Apocalipsis lo dice, que está con su iglesia. Y Él es el refugio, dice, de nosotros. Dice esa parte, ¿verdad? Y dice, para llegar, si Cristo es el centro, Cristo es el centro del mensaje de Apocalipsis, miremos bien este detalle. Si Cristo es el centro del Apocalipsis, entonces nuestro Señor tiene un mensaje de esperanza, porque Jesús es esperanza para su pueblo. Y cuando fue dado el Apocalipsis, llegó a Juan y Juan lo envió a las iglesias, a las 7 iglesias, lo dice la Biblia, lo dice el Consejo Inspirado, no leo por el tiempo. Dice que el propósito fue para alentar a la iglesia, para ayudar a la iglesia que estaba pasando por situaciones difíciles, persecuciones y tribulaciones en ese tiempo. Ahora, la última iglesia, este mensaje no es para animar a la última iglesia que va a pasar por esa tribulación inmensa, grande. Quiere decir que el Apocalipsis nos sirve aún más para nosotros en este tiempo que vamos a pasar por el tiempo de angustia más grande. Entonces el libro del Apocalipsis viene a ser como una esperanza, viene a ser como un consuelo, viene a ser como algo que nos va a animar. Por eso el mensaje de Apocalipsis, mis queridos hermanos, es un mensaje de amor, es un mensaje de esperanza. Porque Cristo nos está conduciendo paso a paso a su iglesia. Y terminamos con esto. Estudiar el libro de Apocalipsis nos ayudará a nosotros hoy en este tiempo de la historia, en esta última etapa de la historia, nos ayudará como pueblo de Dios a lograr un mayor entendimiento del Apocalipsis, ¿verdad? Sobre Cristo resucitado y glorificado. Vamos a entender mejor la resurrección de Jesús, vamos a entender mejor la glorificación de Jesús. Así como es su comunicación con los hijos de Dios a lo largo de la historia de esta tierra, en particular en los últimos días. Importante esto, como un cierre. El libro de Apocalipsis completo brinda un mensaje de ¿qué dice?
de esperanza, y puede alentarnos a quienes, puede alentarnos a mantenernos fieles al Señor en medio de pruebas y persecuciones, lo que he venido diciendo. Así que mis hermanos, hemos estudiado esta primera parte, ojalá nos sirva, porque el mensaje de Apocalipsis es un mensaje alentador. Recordemos que el centro del Apocalipsis es Cristo Jesús. Y no debemos el foco del Apocalipsis es Cristo, se centra en Jesús. Sus profecías vienen de Jesús, vienen del Cordero, vienen del testigo fiel y verdadero. Que Dios nos ayude a seguir investigando más este libro, por eso dice que lo estudiemos con diligencia, para que lo entendamos más claramente. Así que a esta hora, hermanos, vamos a orar para terminar con esta primera parte. Gracias, oh buen Dios, Padre de misericordia, a esta hora, por ayudarnos a estudiar este libro de mucha importancia. Un libro que contiene muchas verdades espirituales, principalmente para estos tiempos que estamos viviendo y los tiempos siguientes. Ayúdanos para que podamos oír la voz de tu Santo Espíritu que nos dice que escudriñemos este libro, que escudriñemos estas profecías claves que están registradas en este libro, que son de importancia capital para nuestro desarrollo espiritual, para entender los tiempos que estamos viviendo. Gracias en esta mañana por haber estudiado esta parte importante de la profecía. En Cristo Jesús. Amén.